la trama de la vida, ¿cosechamos siempre lo que sembramos? In the tapestry of life, do we always reap what we sow? Siempre que te esfuerzas, ¿obtienes buenos resultados? Whenever you put in effort, do you get good results? ¿Y cómo enfrentas la tristeza que aflora ante la injusticia, la meritocracia y la desigualdad que salen a relucir a cada paso? And how do you deal with the sadness that emerges in the face of injustice, meritocracy, and inequality that become evident at every turn? ¿Creemos, acaso, que en esta existencia da lo mismo ser bueno o malo? Do we believe, perhaps, that in this existence it makes no difference to be good or bad? ¿Existe una razón ética tras el velo del universo? Is there an ethical reason behind the veil of the universe? Las meditaciones de Aristóteles y George Bernard Shaw convergen en el énfasis de la importancia de la conducta y la virtud en la forja del carácter humano. The meditation of Aristotle and George Bernard Shaw converge in emphasizing the importance of behavior and virtue in shaping the human character. En un lenguaje distinto, la audacia de ser bueno, sin esperar a cambio el soborno del paraíso, nos colma de una dulzura ética superior. In other words, the courage to be good, without expecting the bribe of paradise in return, fills us with a superior ethical sweetness. Aristóteles sostiene que nuestra esencia moral se labra mediante nuestras acciones y rutinas, proponiendo que somos lo que repetidamente hacemos. Aristotle maintains that our moral essence is shaped through our actions and routines, suggesting that we are what we repeatedly do. Del mismo modo, Shaw aboga por actos altruistas y nobles como pilares de la verdadera virtud, desafiando la noción de que la moralidad debe basarse en incentivos externos. Similarly, Shaw advocates for altruistic and noble acts as pillars of true virtue, challenging the notion that morality should be based on external incentives. Síntesis, tanto Aristóteles como Shaw resaltan la conexión intrínseca entre la conducta y la forja del carácter, enfatizando la importancia de la ética en la vida humana. In summary, both Aristotle and Shaw highlight the intrinsic connection between behavior and character formation, emphasizing the importance of ethics in human life. Entonces, dada la importancia de la ética y el comportamiento en nuestras vidas, ¿cómo piensas que podemos usar estos principios para hacer el mundo un lugar mejor? Considering the importance of ethics and behavior in our lives, how do you think we can use these principles to make the world a better place? Y sugerencias sobre los temas que te interesan. Por favor, déjanos saber qué otros temas te gustaría que abordáramos en este canal de escritura. Estamos aquí para ayudarte y proporcionarte contenido relevante y útil. Esperamos tus ideas con entusiasmo. So, feel free to leave us your feedback and let us know what other topics you would like us to explore through writing on this channel. Thank you for sharing this moment of introspection with moving forward.
If you wish to express your opinion or share any point of view, feel free to do so in the comments of the video. Additionally, I invite you to subscribe to the channel if you have had a pleasant time and would like to see more videos. Gracias por compartir este momento de introspección con Moving Forward. Si deseas expresar tu opinión o compartir algún punto de vista, te invito a hacerlo en los comentarios del video. Además, te invito a que, si has disfrutado de este momento y deseas ver más videos, consideres suscribirte a nuestro canal.